Hola, ¿qué tal? Damos comienzo a esta etapa que sale ya del capítulo de la electroterapia y que se llama crioterapia. El uso del hielo como parte de la aplicación de agentes físicos en la carrera de kinesiología. El uso del frío para el tratamiento de no solamente de afecciones agudas, sino tratamiento en general de múltiples afecciones, como es lo que se ha ido investigando hasta el momento. La verdad es que lo que más está escrito dentro de la literatura se refiere a el tratamiento en lesiones deportivas o el tratamiento después de competencias deportivas. Los efectos dados por el frío, estamos hablando de temperaturas que bajan de los 15 o los 10 grados, son primeramente efectos hemodinámicos, disminución inicial del flujo sanguíneo. Lo que tiene como posreacción, ¿no es cierto?, el incremento del flujo sanguíneo una vez que se ha producido la primera reactividad de vasoconstricción en el flujo sanguíneo. Siempre el hielo ha estado asociado a lesiones agudas, como de primer auxilio, e incluso en caso de hemorragias. Es interesante esto porque normalmente nosotros lo usamos esto para disminuir el flujo sanguíneo en lesiones de partes blandas, más internas, y no precisamente en hemorragias hacia el exterior o hemorragias de heridas. Es interesante porque muchas veces esto también lo podemos usar en ese caso, sobre todo lesiones de cuero cabelludo o zonas donde hay mayor capilaridad y se producen hemorragias aparentemente desde el punto de vista así de shock para las personas como una gran hemorragia, pero son más o menos hemorragias superficiales que responden muy bien con la vasoconstricción a al uso del frío. Normalmente eso se produce muchas veces en caso de los niños, ¿no es cierto? Por caídas, choques, etc. Vemos de repente a los papás muy preocupados, pero el uso, siempre tener el uso del hielo como primera instancia frente a cualquier tipo de situaciones hemorrágicas, sobre todo en el nivel de la cabeza, la cara, que hay una gran capilaridad, por lo tanto, cualquier lesión que ocurra ahí de heridas, ¿no es cierto?, va a provocar una notoria sangramiento, y eso desde el punto de vista psicológico, tanto para los padres como para los niños, es una cosa psicológicamente choqueante. Durante bastante tiempo se asoció esta cosa a la maniobra de Price, y todos los quienes solo conocemos este acrónimo que significa protección, la P, ¿no es cierto? Reposo, rest, ice, hielo, la compresión, que significa comprimir la zona que está lesionada o que hay alguna hemorragia, etcétera, y la elevación para provocar rápidamente la eh, vuelta, la evacuación hacia la raíz de los miembros, en el caso de las extremidades superiores e inferiores, ¿no es cierto?, para producir una rápida vuelta por gravedad hacia el centro. Hay un trabajo muy importante que es el escrito por aquí abajo está puesto, Bickley. Bickley dice que esto debía reemplazarse por un acrónimo que fuera más real y que fuera más anticipado a lo que podía ocurrir con la función. O sea, es bien dinámica su argumento, y que realmente a los kinesiólogos nos interesa bastante. O sea,
empezar inmediatamente con la idea, ¿no es cierto?, de que una lesión, mientras se recupere funcionalmente lo más rápido posible y en condiciones óptimas, va a hacer una deducción terapéutica importante. Él mantiene la idea, ¿no es cierto?, de la protección, proteger la extremidad, proteger la lesión o la zona que se lesionó. Y él plantea que opcionalmente, en el caso de cuando se haga esta acción de enfriamiento, de cooling, ¿no es cierto? Empezar con la carga óptima. ¿Qué significa la carga óptima? Significa poder mecánicamente eh, estimular la zona que está lesionada lo más rápido posible. Y si eso, por ejemplo, lesiona una extremidad, mantener la carga, lógicamente con la inmovilización del segmento correspondiente, pero no despegar esta cosa del reposo que se mantiene muchas veces por 20, 30 días en el caso de lesiones como los esguinces. 15, 20, 30 días sin moverse. Una vez que le sacan eso, todavía los pacientes y mucha gente que está alrededor le dice, no mueva nada, no lo cargue, use una bota, colóquese, eh, después de sacar el yeso, colóquese protegiendo y reposando hasta que esta cosa funcione. Pero nosotros sabemos, a través de la mecanotransducción, ¿no es cierto?, que mientras más rápido nosotros carguemos con una carga óptima, o sea, de ahí viene el nombre de carga óptima, significa gradual. Tenemos que hacer una graduación, lo que significa a través de terapias manuales, de movimientos o de carga optimizada sin la carga total de una extremidad, por ejemplo, en el caso de un esguince de tobillo, que la mecanotransducción se encarga de acelerar los procesos de producción de material proteico orgánico de reparación. Estamos hablando de fibras colágenas, estamos hablando de las mismas neoangiogénesis. Por lo tanto, esto de la carga óptima es un tema que debe pensarse, debe tener mucho más eh, acción que lo que hasta el momento se hace. Más el hielo, la compresión para evitar los edemas, ¿no es cierto? Y la elevación. Eso es fundamental, evitar el edema, porque el edema sabemos que afecta la permeabilidad celular, que retarda entonces esta cosa de la reparación celular. Sabemos que es más difícil entonces que las proteínas necesarias para reparar las fibras colagénicas, en el caso del ligamento, en el caso de tendones, ¿no es cierto? El edema va a ser un factor retardante. Por lo tanto, tanto la compresión como el hielo ayudan, ¿no es cierto?, a todas las consecuencias negativas que pueden tener los procesos y se busca la optimización de los recursos para tener una mayor esquema deductivo y racional de lo que significa la rehabilitación de cualquier lesión de partes blandas. Y luego la elevación, que es fundamental para la circulación de retorno. Así que es interesante este planteamiento de este autor, que tiene varios artículos correspondientes a este pensamiento. Blakely ha publicado más de algunos artículos relacionados con esta nueva deducción que él hace en lo que ya él llamaría pólice. Más allá de lo que significa el pólice, el acrónimo es la idea de la carga óptima. Ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto? La carga óptima, optimal load, por eso está ahí en la OL del POLIS, es optimal load, la carga óptima.
quizás esa es la estrategia más importante de este nuevo concepto, la puesta al día, como dice él, del Price. La crioterapia se plantea en términos de poder realizar hoy día baños parciales y baños completos de cuerpo completo. Durante toda la década del 90 se investigó y se hizo mucho trabajo relacionado con la inmersión después de las actividades deportivas, la inmersión en agua fría, en hielo. Se habla de inmersión parcial con esa sigla, CW, ¿no es cierto? Y que constituye Cooling Water Immersion, baños de agua fría, baños parciales, que se utilizan con menos de 15 grados Celsius. Eso es fundamentalmente se usó durante bastante tiempo en el deporte para, después de las competencias, realizar funciones de reparación y de desinflamación. Y de dolor también. Vamos a analizar por qué se empezó a usar esto para poder recuperar más rápido a los deportistas después de unas competencias, sobre todo competencias muy extenuantes. La sigla WBC significa de cuerpo crioterapia a cuerpo completo. Significa que el paciente o la persona que lo haga va a estar dentro de una cámara de frío, o sea, se habla de todo el cuerpo, o sea, cabeza, extremidades, puesta en una cámara de frío, que vamos a mostrar un poquito más adelante. Corresponde a temperaturas que están a 100 grados bajo cero y a 140 grados Celsius bajo cero. Estamos hablando de temperaturas, ¿no es cierto?, que cualquiera pensaría que van a ser importantemente agresivas y que pueden ocasionar lesiones en un paciente, congelamiento. Pero esto tiene su técnica. Entonces se empezó a investigar esto, a hacer hay recuentos bastante serio, pero hay poca información, a pesar de que los que han investigado se han dedicado a tiempo completo, me parece, a realizar este tipo de trabajo, pero las investigaciones todavía no son tan avanzadas como uno pudiera prever, pero hay bastante investigación, bastantes artículos publicados, pero la calidad de esto todavía no alcanza mejores niveles. ¿Por qué se hizo esto de sumergir parcialmente los pacientes al comienzo después del ejercicio? Porque los pacientes presentaban, y todos lo sabemos cuando hemos hecho una actividad deportiva, lo que significa después, ¿no es cierto? El dolor, que amanece uno todo golpeado. A eso es el nombre que recibe este tipo de lesión que se denomina DOMS, dolor muscular de inicio retardado. ¿No es cierto? Dolor muscular de inicio retardado. El soreness es esta cosa dolorosa, cansada, que muchas veces afecta a los atletas después de la competencia. Por eso esto se empezó a usar como una forma de desinflamar y de poder realizar una actividad recuperativa. Dentro del esquema recuperativo, el frío es una de las primeras instancias que hoy día se aconseja para combatir todos los síntomas. Esta sensación de rigidez, de edema, ¿no es cierto?, al realizar ejercicios que generalmente constituyen una actividad llamada excéntrica. ¿Por qué la actividad excéntrica puede aparecer en este tipo de actividad física intensa? Porque la actividad excéntrica generalmente es una actividad de frenado, o sea, antigravitacional, ¿no es cierto? Cuando quiero detenerme un movimiento,
se realizan estabilizaciones de articulaciones y se produce un fuerte trabajo excéntrico. Entonces, para ese tipo de actividades que eran agotadoras y que terminaban con esta sensación posterior llamada DOMS, se empezó a usar el frío como una manera de combatir. Lógicamente, lo primero que se dedujo era que actuaba sobre el dolor. Las áreas que principalmente tienen que ver con este tipo de dolor, de DOMS, son las áreas de unión músculo-tendinosa. Nosotros sabemos que son las áreas de más fragilidad también, donde se pueden producir micros desgarros, donde se puede producir mucha trauma. El DOMS, al comienzo se hablaba solamente de un problema bioquímico, en que había mucho tiempo se interpretó malamente pensando que era el ácido láctico el que se acumulaba y el que se producía el dolor. Pero los estudios han mostrado, ¿no es cierto?, que es mucho más allá que eso solamente, porque lógicamente que hay una mayor combustión y por lo tanto se desarrollan sustancias muy tóxicas y mucho producto catabolito del ejercicio dentro de estas zonas musculares, tendinosas. Pero lo que se produce también es lesiones, microlesiones y micromuertes. Hay muchas células que mueren. Y todo eso se manifiesta en un cuadro inflamatorio y un cuadro doloroso. Como dice ahí, hay mucho controversio aún. Se necesitan estudios de mayor calidad investigativa. Como dije anteriormente, la musculatura excéntrica dentro de las investigaciones producía más acción que la de las concéntricas. Como decía yo anteriormente, son actividades excéntricas las que frenan muchas veces la actividad, los cambios de velocidad o cambio de postura, una serie de factores que hacen que estas contracciones excéntricas aparezcan en mayor cantidad. Por eso que los entrenamientos muchas veces van conducidos hacia este control excéntrico, importante desde el punto de vista estrategia. Pero que, como digo, en actividades que son realmente extenuantes, sobre todo en las prácticas deportivas intensas, que a veces repiten estos dos competencias deportivas en una semana, va a depender de otras variables como son el clima, el cambio, el lugar donde se realiza la actividad, etcétera. Todo eso influye mucho en este tipo de lesiones, que se puede considerar así, efectivamente. Por eso que una forma de prevenir y de empezar a atacar, digamos, este cuadro y para producir también confort en los deportistas, es decir, si yo estoy lleno de dolores porque tengo una competencia, lógicamente que si hay algo que pueda evitar el dolor o modular el dolor, para usar una palabra mucho más exacta todavía, modulación del dolor, yo podría usar la crioterapia. Entonces hay bastantes estudios respecto a eso. Pero fue la época de los años 90 del siglo pasado donde se empezaron a hacer mayor cantidad de investigaciones. Ya sabemos cómo se produce esto, ¿no es cierto?, del dolor. Tenemos las terminaciones libres, son abundantes en todo tipo de los tejidos, sobre todo periarticulares. Son las fibras nociceptivas. Ya sabemos cómo se transmiten a través de los grupos 3 a delta y 4 tipo C. Bueno, aquí tenemos unos dispositivos que nos muestran una forma bastante interesante de cómo puede usarse
el price y luego el policy. Aquí tenemos unas botas, botas largas, que incluyen, ¿no es cierto?, toda la extremidad ya hasta la zona pélvica. Y nos muestra que también pueden comprimirse. Circula alrededor de ellos una serie de vasitos que permiten así transmitir este líquido refrigerante y también comprimirla, porque además que va pasando el líquido refrigerante, actúan como manguitos, se infla esto con este líquido y puede así comprimir y así actuar rápidamente sobre el edema, no permitir que el edema avance. Luego está esta para el cuerpo completo. Aquí tenemos una cámara de frío que nos muestra este dibujo, ¿no es cierto? Esta foto, perdón, y que se programa aquí y el paciente está metido adentro. Ojo que los pacientes no están media hora ni 10 minutos, máximo bajo temperatura, como dije, sobre hasta 140, menos 140 grados Celsius, y están 3 minutos como máximo. Así que son realmente cortos los tiempos en que el paciente está en esta cámara criogénica. Aquí podemos ver también en este diagrama, ¿no es cierto?, las cámaras que pueden tener diferentes temperaturas. Esta es la que me refería donde el paciente puede pasar por estas cámaras, y aquí tenemos esta cámara de los 110 grados Celsius. Como digo, hasta 140 grados Celsius tenemos en las cámaras de frío. El paciente está 2 o 3 minutos bien cubierto, sus extremidades, sobre todo las zonas más sensibles, botas y guantes. El paciente está adentro, está siendo vigilado notoriamente. Hay una serie de exámenes que se hacen antes de, y las precauciones pasan también por las contraindicaciones. Aquí tenemos ya más abierto para que ustedes conozcan una foto de esto. Está tomado de una cámara en Polonia, donde hicieron estas cámaras, presentado en un trabajo de la doctora Kauskan. Ahí está, ¿no es cierto? Tenemos, esto es como una especie de sauna, pero al revés, sauna frío. Por eso también a veces se le llaman criosauna. Aquí hay otra cámara. Se programa esto y el paciente entra vigilado a estas cosas. Tener la oportunidad de conversar con pacientes que se han hecho este tipo de tratamiento en cámaras que están 3 minutos, y le he preguntado, bueno, ¿qué es lo que siente usted? ¿Qué sintió cuando estuvo ahí? Lo que sentía eran como agujitas, decían ellos, lo escribían como una sensación parestésica de agujas. Y eso nosotros sabemos por la electroterapia que significa, ¿no es cierto?, activar muchas veces los circuitos para el control descendente del dolor. Y que una de las explicaciones, como contrairritación, el control descendente del dolor, o sea, la liberación de opiáceos y control desde arriba de la médula espinal para impedir el dolor, modular el dolor. Aquí hay una serie de indicaciones que se dan para estos baños totales. Ahí se puede, ¿no es cierto?, si ustedes lo leen, colegir algunas cosas, artritis reumatoidea, espondilita anquilosante, enfermedades degenerativas de las articulaciones, estamos artrosis, gota, y una serie de otras de lesiones articulares, inflamaciones, y también fibromialgia,
el paciente que yo conocí había sido tratado por fibromialgia con bastantes buenos resultados después de hacerse unas 3 sesiones de este tipo de tratamiento. Y interesante porque también, como dice acá, síndromes depresivos. Hay pacientes que cursan con síndromes depresivos y que a veces son paralelos a una fibromialgia también. Entonces, esto ha tocado ya la esfera de la salud mental también, porque mente y cuerpo son uno solo. Así que evidentemente, que si miramos de esa perspectiva, esta terapia alternativa, esta terapia en estas cámaras de frío, tiene su razón de ser. Hay, incluso para pacientes que tienen algunos trastornos como parálisis espástica, esclerosis múltiple, etc. ¿Cuáles son los efectos neuromusculares? De partida, ¿no es cierto?, la teoría que más se acepta hoy día y la que tiene en cuanto a la evidencia en la literatura es la disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Prácticamente la velocidad a través de bolsas de hielo o a través de baños de inmersión, se llega a producir la analgesia a través de este mecanismo. Es la más aceptada de todas las explicaciones respecto al efecto del frío sobre el dolor, por ejemplo, o sobre también la espasticidad. La disminución de la espasticidad a través de este mecanismo es algo que muchos kinesiólogos que hemos estado, alguna vez hemos trabajado con muchos pacientes espásticos, nos ha servido, por ejemplo, para colocar férula, para colocarlo en posturas determinadas, mientras hacemos otra acción kinésica. A mí me tocaba colocar algunas órtesis, el paciente por la gran espasticidad tenía que trabajar un poquito la disminución de la espasticidad para colocar al paciente en una posición que pudiera la órtesis estar funcionando de buena forma. Entonces se disminuía la espasticidad al máximo por las aplicaciones de hielo. Igual pasaba también con la isquemia que se puede producir con vendaje elástico, también se puede afectar la espasticidad. Eso por la isquemia que puede producir la aplicación de venda elástica. Entonces, esta disminución de la velocidad de conducción de los nervios es lo que realmente es la explicación que más se da con respecto a este beneficio que produce el frío en pacientes que tienen puntos dolorosos o trigger point o cursan el DOMS. Entonces es interesante los estudios que se muestran van más por ese lado, ¿no es cierto? Cortar un poco la velocidad de transmisión de la fibra nerviosa. El gasto energético y la disminución del índice metabólico son también otros de los efectos que puede tener la crioterapia. Formas de la crioterapia. Tenemos algunas como son los cold pack o ice pack, bolsas de hielo, ¿no es cierto?, que a veces también están constituidas por geles, geles fríos, criogeles, que sirven para colocarlo incluso después de situaciones quirúrgicas. Las operaciones quirúrgicas en traumatología y ortopedia pueden verse favorecidas post el paciente por esta aplicación de crioterapia para combatir los edemas en muchos pacientes y el dolor también. Los vapor coolant sprays
también nosotros conocemos eso que muchas veces lo utilizamos en pacientes tanto para la actividad de primer auxilio como también para hacer tratamiento de los trigger points o estiramientos en ese tipo de pacientes que están comprometidos con, una vez con alteraciones de contracturas musculares. Se usa el cloruro de etilo y el fluorometano. Se recomienda en lugares abiertos el cloruro de etilo y en lugares cerrados el fluorometano. En lugares abiertos porque el cloruro de etilo es explosivo, es un gas explosivo, así que para evitar cualquier accidente, circunstancia de accidente no contemplado, es mejor usarlo fuera de los lugares cerrados. Y el fluorometano es para lugares cerrados porque no es un gas explosivo. También lo podemos hacer a través de la aplicación de toallas frías. Baños de inmersión en frío. Esto ya hemos hablado, ¿no es cierto? En el caso de los deportistas, que se usa bastante a la falta de cámaras de estas de frío, los baños de inmersión. Baños de Whirlpool, cold, significa baños con turbina, incluso con torbellino, helados. Baños de contraste, la mezcla de frío con calor. Y la aplicación de masaje con hielo. Uno puede tener unos aparatitos metálicos que están con cubos de hielo adentro y que también se utilizan para hacerlo, pero en el caso de que uno quisiera hacerlo más artesanal porque no tiene este tipo de cosas, puedo utilizar estos vasitos de café para hacer café, ¿no es cierto? Y que son de plástico y se coloca son de material plástico que son de pluma bit, ¿no es cierto? Y que se pueden utilizar para enfriar agua dentro, se mantiene en el freezer, en caso de emergencia uno lo saca y puede hacer masaje o actuar como primer auxilio. La lesión de la piel por el frío. Esto es interesante. Al igual que nosotros teníamos una temperatura de calor, que ya sabíamos que producían daño en la piel, los 46 grados Celsius, aquí también existe esto. No se llaman quemaduras lo que ocurre con el hielo, generalmente se llama congelamiento. La quemadura la produce el calor y la lesión por el frío se llama congelamiento. Si los tejidos en un momento determinado se igualan a menos 3 grados Celsius, nosotros tenemos 3.9 grados Celsius, menos 3.9 grados Celsius, tenemos lesión de congelamiento. Lesión en la piel o en los tejidos que es igual a esta temperatura. Esto no ocurre cuando estas lesiones son, cuando uno no utiliza estas cámaras de frío, porque la idea es que se mantenga la temperatura en los vasos más grandes, o sea, los vasos más profundos, que aportan el riego sanguíneo y la reacción. Por lo tanto, el estar en contacto con una superficie a través de la conducción, ¿no es cierto?, la pérdida de calor, no sobrepase esta temperatura, nosotros podríamos decir que no va a haber peligro de quemadura, de congelamiento, perdón. Malamente llamado quemadura. Esta es una costumbre un poco clásica y cultural de llamarle quemadura a esta cosa por el hielo. Pero es congelamiento, ¿ya? Entonces, muchos trabajos mostraban que a los 5 grados se produce el daño, pero hoy se ha constatado por las últimas publicaciones que a menos 3.9 grados bajo cero, nosotros tendríamos el tejido igualado a esa temperatura y tendríamos congelamiento. Contraindicaciones en la aplicación de la crioterapia: hipersensibilidad al frío, intolerancia al frío, se pueden producir trastornos en algunos pacientes que tienen algunos problemas hematológicos, como crioglobulemia. Las personas que padecen de esta algo distrofia llamada enfermedad de Raynaud, esta gente que se le ponen
se le ponen violáceos, los tejidos, los dedos de las extremidades, ¿no es cierto?, al contacto con el frío, y la aparición de eritemas perneos, llamados sabañones también, una muestra de que hay pacientes que podían tener problemas con este tipo y por lo tanto o ser una contraindicación en caso de que así ocurriese. Aquí tenemos uno de los vasitos, ¿no es cierto?, como vemos aquí, y la descripción de contra qué es lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo una acción sobre un músculo, sobre una terminación, justamente, músculo tendinoso. Y sirve con combatir, ¿no es cierto?, el espasmo muscular, los trigger points, y ejercicios que yo ocuparlo previo a ejercicio, y permiten así rápidamente el enfriamiento y la analgesia en el caso que lo hubiese. Aquí tenemos un fluorometano, ahí dice, para dejarlo caer en forma de spray, ¿no es cierto?, sobre la zona trigger point, en este caso puede ser del angular del omóplato o el trapecio superior. Los puntos gatillo descritos y el tratamiento descrito por Travel Simon y Chiriac nos hablaron, ¿no es cierto?, de este tipo de tratamiento, en que primero se hace un enfriamiento, se utilizan esos sprays de fluorometano o hielo o masaje con hielo, y luego se hace el estiramiento y se puede hacer una contracción isquémica y hacer un masaje compresivo profundo y aplicarlo junto a técnicas de estiramiento y facilitación neuromuscular propioceptiva. Travel describió este estímulo controlitante para los aferentes términos cutáneos, induciendo la actividad de la motoneuromuscular a poder relajar y producir hipoactividad en estas zonas de bandas tensas que se llaman los puntos gatillo, activos o potenciales puntos gatillo. Aquí tenemos una figura que nos muestra, ¿no es cierto?, dónde se pueden establecer los dolores referenciales de estos puntos gatillo, sobre todo en las zonas cervicales, que es bastante frecuente. Aquí vemos a la terapeuta realizando, ¿no es cierto?, el masaje en estas zonas del trapecio superior para tener un patrón restrictivo. Se fija, mueve la cabeza y este hombro ya está arriba. Esta es la contractura que a veces encontramos en nuestros pacientes. El angular, elevador de la escápula, ahí está, ¿cierto? Se aplica eso y se van haciendo progresivamente también estiramientos musculares. Aquí vemos otra figura también en que se utiliza esto para las contracturas, en este caso hay un cuadrado lumbar. El escaleno, que también es una problemática en muchos pacientes y que produce mucho dolor, los puntos gatillo, o este escaleno contracturado, que eso, o en caso de opérculos torácicos también, es un recurso que uno podría acudir para hacer un tratamiento con otras técnicas, otras agentes que tengamos a mano. Eso es más o menos lo que podíamos hablar de lo que corresponde a la crioterapia.